Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan y Baran se despiertan con una mañana muy feliz porque Frat será dado de alta del hospital. Dicen palabras de elogio a Baran Dylan y viven momentos llenos de amor. Frat finalmente sale del hospital y sus hermanos y su padre lo reciben en la puerta de la mansión. Abrazan fuertemente a Frat y le desean lo mejor. Frat luego dice, estoy muy feliz porque estoy aquí de nuevo, no podré volver a ver la mansión. Pensé que no me dejarían entrar otra vez, los puse a todos muy tristes. Baran dice que este tema está cerrado, Frat, nadie lo volverá a abrir, somos una familia. Señor Kudret, esta es su casa, hijo mío, y cuando Frat pregunta dónde está mi padre, el señor Kudret se enoja. En ese momento, cuando llega la señora Azade, lo abraza, le dice que está bien y le hace una broma. Cuando Frat dice, ha estado muy interesado en mí durante días, no estoy acostumbrado a mí, seré mimado. El señor Kudret está mimado, mi hijo está mimado. Mientras entran juntos, Gul dice, vayamos a nuestra habitación, necesitas descansar. Frat dice, está bien, Gul, primero sigamos adelante y echemos un vistazo al interior y entra. Cuando Frat no puede ver a Hassan, le grita, tío, ¿no llamó y preguntó por días o le pasó algo a mi padre? Cuando Baran dice nada, todo está bien, Frat dice ese es mi padre de todos modos, y dice que extraña mucho incluso a los peces de la mansión. Cuando Cian pregunta, ¿no nos extrañaste? ¿Te perdiste el pescado? Frat dice, no tal cosa, prima. Todos ustedes me están molestando. Luego, con la ayuda de Frat, Gul y la señora Kader, lo llevan a su habitación. El señor Kudret pregunta, hijo, ¿cómo podemos decirle que Frat está preocupado por Hassan? Dylan dice que es difícil saber que eres adoptado, se siente como si el suelo se moviera bajo tus pies, pero lo mejor es que aprenda de ti. Baran Dylan tiene razón, hay que decirlo. Señor Kudret, yo tampoco lo soporto. Cuando digo que mi hijo me llama tío, la señora Sabia dice que yo sentí lo mismo que usted. Es un sentimiento muy difícil, pero retrasarlo hará el trabajo más difícil. Y perder el tiempo. Tengo una idea de cómo decírselo a Dylan Frat. Ella sugiere juntar todos los recuerdos y fotos que tiene de ti y hablar mientras los miramos. Al señor Baran y a Kudret les gustó mucho esta idea. Entonces por la noche le explicaremos todo al hermano Frat, sonríe Cian. Cuando Frat llega a su habitación, dice que lo extrañé todo y que pensé que nunca más podría volver a entrar a esta habitación. La señora Kader deja en paz a Gul y Frat. Mientras Frat quiere abrazar a Gul, se lastima y Gul se preocupa. De ahora en adelante, Frat, nada podrá herirme fácilmente. Ese día estaba lejos de esta mansión y de mi familia. Entonces mira lo que me perdonaron y me llevaron entre ellos. Dice, casi me alegro de que me dispararan. Por primera vez me sentí parte de esta familia, como un carabey. Se vuelven a abrazar y dicen, Gul, siempre fuiste así, siempre un carabey. Mientras Jasmine Cebrille y Arun hablan de cómo han prolongado esta pelea durante demasiado tiempo, llega Arun y Jasmine se levanta diciendo que las cosas se han acumulado. Mientras la señora Azade está molesta en el jardín de la mansión, Hassan aparece de repente frente a ella. Cuando la señora Azade le pregunta por qué vino, ella dice, vine a hablar con Hassan Baran. Si Frat descubre la verdad, no me dejará vivir. Cuando la señora Azade se enoja y dice que está pensando en sí misma otra vez, como siempre, Hassan dice que hará todo lo posible para evitar que Frat descubra la verdad y entra. La señora Azade le grita a Hassan y le dice que no lo intente en vano, Frat aprenderá como todos los demás. Mientras Dylan y Baran intentan encontrar recuerdos sobre Frat, Baran quiere que Dylan no se canse. Cuando Dylan sale del estudio, Baran dice no te canses, Dylan sonríe y dice está bien y se va. Jasmine Arun solo me perdonaría si no muriera. Zebros se quema la mano mientras lo dice. Arun inmediatamente corre en su ayuda presa del pánico. Cuando Cebrille dice que ella también está enfadada contigo, pero que tampoco se preocupa por ti, Jasmine sonríe y dice, supongo que sí. Mientras Dylan recoge los recuerdos de Frat en la sala de almacenamiento, pide ayuda a Gul y a la señora Kader.
Encuentran las trenzas que la señora Aiton le tejió a Frat mientras estaba embarazada. Y cuando supieron que había muerto, se enteraron de que las dejó en el cofre sin tocar ninguna. Luego encuentran el juguete que el señor Kudret dejó sin terminar porque supo que estaba muerto. Se acerca a Hassan Baran y le dice, necesitamos hablar de esto en serio. Vine a hacerte una petición como tío. Baran dice que no tienes cara, ¿cómo te atreves a querer algo? Hassan dice que Frat no debería saber la verdad. Baran Frat responde, mi hermano aprenderá todo. Hassan, tu padre se enteró, no se detuvo. Justo cuando Frat se entera, él tampoco se detendrá. Frat entra a la sala de estudio. Hassan finge estar feliz y quiere abrazar a Frat, pero le duele la herida. Frat se alegra cuando Hassan dice, solo tengo un hijo en esta vida y casi lo pierdo también. Cuando le pregunto qué es lo que no pararé cuando lo escuche, Hassan inmediatamente interviene y dice que la letra F estaba escrita en la bala que te disparó. Sea cual sea el trabajo de este cabrón de Zebair, llamaré al país y dejaré que ellos lo saben. Se preguntan sobre la situación de Frat y se van. Frat luego le pregunta a Baran si es cierto, primo, y Baran confirma que es cierto. Mientras Frat habla sobre la acción esperada de Zebair, Gul llega y le dice que debería ir a la habitación y acostarse. Cuando Baran Gul dice que tiene razón, que descanse un poco más y luego podremos dar un paseo juntos. A Frat le gusta la idea. Cuando Yasmin le dice a Zebrille que Arun debería perdonarme si me pasa algo malo, Zebrille se enoja con ella. Cuando Dylan le muestra al señor Kudret las cosas que encontró sobre Frat, el señor Kudret llora y explica lo devastada y triste que estaba la señora Aiton porque pensó que Frat estaba muerto y que nunca la había olvidado. Dylan se entristece por lo que escuchó y llora, y cuando se va, Baran se acerca a ella. Cuando Baran le dice al señor Kudret que Hassan ha regresado, él grita, ¿qué dices, hijo? ¿Con qué cara regresaste? El padre de Baran dice que se calme, primero le explicamos todo a Frat y luego veremos qué hacer. El señor Kudret está convencido y le ofrece a Baran, iremos a dar un paseo con Frat, tú también deberías venir. Cuando Baran se acerca a Dylan y le pregunta si está bien, Dylan dice, no pude soportarlo más. Lamento mucho lo que pasó tu madre Aiton. Luego Dylan pone los recuerdos de Frat en una caja y se la muestra a Baran. Cuando Dylan se apresura a cenar, Baran le pregunta, ¿te estás cansando mucho? Dime, cariño, ¿tu madre se está cansando? Luego, cuando Baran dice, mira, nuestro bebé dice que está cansado, Dylan dice que está exagerando como su padre. Dylan, me lo dices, pero estás muy cansado, dices vete a la cama hasta el iftar. Baran dice que no, vayamos a caminar con mis hermanos y mi padre. Mientras caminan, Zebair los observa de lejos y se informa bien. Cian toma a Frat del brazo y caminan, charlando agradablemente. Dylan Gul charla en la cocina y le dice a Gul que todo estará bien y le da un impulso moral a Gul. Mientras la señora Azade está molesta en su habitación, Dylan y las otras mujeres se preparan para la noche en la cocina. Baran y Dylan reorganizan la caja. Cuando Dylan dice que todo está listo, Baran dice que lo único que queda es hablar con Frat y decírselo. Dylan dice que no te preocupes, mañana será un día mucho mejor. Cuando todos vienen a sentarse a la mesa, Hassan está a punto de sentarse, pero el señor Baran y Kudret no le permiten sentarse. Cuando Yasmin llama a Arun y le dice que creo que un ladrón entró en la tienda, Arun corre presa del pánico. Cuando los Carabeis se sentaron todos juntos a la mesa, Frat vio la comida y dijo cuánto esfuerzo habían puesto en ella. Gul dice que lo hicimos para que salieras, Dylan fue el que trabajó más duro. Luego, cuando Frat pregunta por qué la señora Azade y Hassan no están en la mesa, Gul dice que tiene trabajo que hacer. Cuando Frat pregunta si está en este momento, Cian cambia de tema para que tengamos este problema del viaje y vayamos lo antes posible. Todos en la mesa se concentran en Frat y muestran interés. Cuando Arun llega a la tienda ve que todo está destruido y se asusta mucho, entra silenciosamente, toma un palo en la mano y comienza a mirar a su alrededor. Después de cenar, mientras todos están sentados en la sala de estar, Frat pregunta qué tan silencioso es cuando mi padre y mi abuela no están cerca, pero ¿por qué estás tan callado? Cuando el señor Kudret dice, hijo mío, Frat,
Queremos hablar contigo sobre algo importante. Frat sonríe y dice, lo sé, me lo ocultaste en el hospital. Los médicos dijeron que me quedaba muy poco por hacer. Vives y estás tratando de decirme eso. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.